Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más al canal Apología Adventista para seguir estudiando la palabra de nuestro Dios. Sean bienvenidos, hermanos, pónganse cómodos porque vamos a tener una clase. Queremos también invitar a nuestros amigos y hermanos que aún no se han suscrito al canal, que puedan suscribirse, dar like a los videos, comentar para que así este canal pueda crecer y podamos alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Hermanos, gloria a nuestro Dios porque este mensaje está llegando a muchos países alrededor del mundo. Me siento feliz y animado al mismo tiempo saber de que todo este trabajo no es en vano. Muchas almas están conociendo la verdad presente, temas que quizás pueden ser controversiales, pero que son necesarios para que nosotros los conozcamos y nos preparemos para lo que viene y para enfrentar la crisis final. Así que, hermanos, en esta ocasión queremos orar para pedir la dirección del Espíritu Santo. Así que vengamos de rodillas. Gracias, Padre eterno, porque nos permites en esta ocasión tan especial de día sábado poder transmitir tu palabra, poder enseñarla a través de este medio. Bendice a nuestros amigos y hermanos que van a escuchar este mensaje, que ellos sean edificados con el poder de tu palabra. Bendice a tu siervo para que tu siervo pueda darse a explicar lo mejor que se pueda, para que este mensaje pueda quedar claro y no vaya a haber ninguna clase de confusión. Bendícelo, Señor, y quédate con nosotros, Señor, a través de la presencia de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, queremos tener una reflexión sobre algo que como hijos de Dios necesitamos conocer, hermanos. El tema lo he titulado Firmes en la crisis religiosa. Hay que estar firmes, hermanos, no importa lo que venga, no importa los ataques de Satanás. Nunca debemos desanimarnos, debemos decir adelante, porque la Biblia enseña de que las pruebas que nos vienen a nosotros son para refinar nuestra fe como el oro. Por lo tanto, el objetivo de este tema es para que nosotros podamos afirmar nuestra fe en Cristo y en su palabra. Porque tarde o temprano vamos a ser probados, hermanos. Estamos entrando y ya entramos a una crisis religiosa. La iglesia está pasando por una crisis religiosa y debemos de estar firmes, no importa lo que venga. No debemos de abandonar el barco, tenemos que perseverar hasta el fin. Tenemos que consagrar nuestras vidas a Cristo, porque de lo contrario vamos a apostatar de la fe. Según las profecías bíblicas, nos acercamos al fin de los tiempos y Satanás hará lo imposible para que nosotros nos desanimemos y abandonemos la iglesia y los caminos del Señor. Las profecías bíblicas nos advierten sobre este inminente peligro de crisis y apostasía. Vamos a leer las citas bíblicas donde las profecías bíblicas nos dicen que el pueblo de Dios entrará a una apostasía y crisis espiritual y que nosotros como hijos de Dios debemos de estar firmes y nunca debemos de abandonar el barco, nunca debemos de apostatar. Nunca debemos de abandonar la iglesia, tenemos que estar firmes, no importa lo que Satanás haga, hay que estar firmes en la roca que es Cristo. Noten cómo dice Mateo 24, versículo 12. Voy a leerles algunas citas bíblicas y del Espíritu de Profecía que nos dicen el inminente cumplimiento de esta crisis religiosa y de apostasía dentro del pueblo de Dios. Mateo 24, versículo 12, dice así: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, van a retroceder, van a apostatar por tanta maldad, no solamente en el mundo secular, sino también tanta carencia de amor y espiritualidad en la iglesia. Muchos van a apostatar. Y noten cómo dice el apóstol Pablo, 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1, está profetizado que en la iglesia iba a surgir una apostasía y muchos iban a apostatar.
dice aquí el apóstol Pablo, 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente, noten que esto lo ha inspirado el Espíritu Santo, hermano. Esto se va a cumplir y se está cumpliendo al pie de la letra, hermanos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonio. Tremendo, hermanos. Muchos apostatarán de la fe, algunos apostatarán de la fe, pero esos algunos son la mayoría. Según la Biblia y los testimonios, el zarandeo va a aventar a multitudes como hoja seca, porque la apostasía será tan grande que la iglesia será zarandeada. Y antes de que venga Cristo, tiene que cumplirse esta profecía. Noten cómo dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, nadie, porque no vendrá, está hablando de la venida de Cristo, Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía. Esto se le conoce como profecía de doble referencia. Pablo exactamente estaba refiriéndose a la apostasía de la iglesia primitiva. Cuando la iglesia se iba a mezclar con el paganismo, eso iba a dar el surgimiento al papado, una iglesia amalgamada, un poder político y religioso. El papado es producto de la apostasía y Pablo habla de esta apostasía, del hombre de pecado y el hijo de perdición. Pero como es una profecía de doble referencia, antes de la venida de Cristo habrá otra apostasía en el pueblo de Dios. Y dice el apóstol Pablo que Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Ahora, hay algunas referencias del Espíritu de Profecía que nos dicen claramente que el pueblo de Dios sufrirá otra apostasía. Hay citas, decenas de citas, donde la sierva del Señor dice que en la iglesia iba a surgir una apostasía. No es que la iglesia iba a apostatar, sino que en la iglesia iba a haber apostasía. Son términos muy diferentes. Una cosa es decir que la iglesia tenga apostasía y otra cosa es decir que en la iglesia hay apostasía. Porque recordemos, hermanos, que siempre ha habido apostasía. Siempre dentro del pueblo de Dios ha habido trigo y cizaña. Pero lo que estamos analizando es que las profecías bíblicas y las citas del Espíritu de Profecía nos dicen de que antes de que venga Cristo por segunda vez, habrá un zarandeo, habrá una apostasía tan terrible que será más grande que la que hubo en la iglesia primitiva. ¿Dónde dice eso el Espíritu de Profecía? Noten cómo armoniza la Biblia con el Espíritu de Profecía o el Espíritu de Profecía con la Biblia. Mensajes selectos, tomo 1, página 231, dice la sierva del Señor aquí, hablando de la apostasía omega. Explico para los hermanos que quizás no conocen estos términos. Elena de White usa los términos apostasía alfa y omega, que los toma de Apocalipsis 1:8. El alfa y el omega es como decir la A y la Z de nuestro alfabeto español, pero en griego es la A y la Z. La A es el alfa y la omega es la Z. O sea, es la primera letra del alfabeto griego y la última letra del alfabeto griego. A Cristo se le aplica el término alfa y omega, porque es el principio y el fin. Pero Elena de White usa los términos apostasía alfa y omega para referirse a la primera apostasía que sucedió en la iglesia adventista en la historia, y como la última apostasía será la omega, alfa y omega. La apostasía alfa en la historia de la iglesia adventista fue la famosa apostasía que produjo el panteísmo promovido por el doctor John Henry Kellogg, que la herejía del panteísmo fue plasmada en un famoso libro llamado el Living Temple o el Templo Viviente. A esto se le llamó la apostasía alfa, que arrastró a 1 de cada 3 pastores dentro de la iglesia adventista en esta época de apostasía.
Y Elena White dice, hablando de estas dos apostasías, y cómo la apostasía omega iba a ser peor. Mensajes selectos, tomo 1, página 231, dice: no os engañéis, muchos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrina de demonios. Noten que la sierva del Señor cita lo que dice Pablo en 1 Timoteo 4:1, y ella se lo aplica ahora. Noten a qué se lo aplica. Tenemos ahora delante de nosotros el alfa de ese peligro. Se refería a la apostasía que provocó la falsa doctrina del panteísmo, promovida por el doctor John Harry Kellogg en su libro apóstata llamado El Templo Viviente. Tenemos ahora delante de nosotros el alfa de ese peligro, la omega, refiriéndose a la apostasía última que iba a haber dentro del pueblo de Dios. Dice ella, la omega será de una naturaleza asombrosísima. Noten cómo ella lo extiende, asombrosísima. O sea que va a ser peor, hermanos. Hermanos, ¿por qué nosotros nos vamos a alarmar? ¿Por qué nosotros vamos a desanimarnos? Si todo esto está profetizado, ¿por qué te escandalizas, hermanos? Claro que hay que hablar, porque el mensaje es para denunciar la apostasía. Pero no debe servir esto para que nos desanimemos, porque hay hermanos que dicen, hay que irnos de la iglesia, hay que salirnos de la iglesia, hagamos otro grupo y desde allá tiremos la pedrada a la iglesia. Ese es el otro extremo de la apostasía. La sierva del Señor dice que debemos de estar dentro de la iglesia y nunca debemos de abandonar el barco. Debemos de estar haciéndole frente a la apostasía. Y ella le llama aquí la apostasía omega. Será de una naturaleza asombrosísima. Y noten que dice la página 233. ¿A qué se refería ella con eso del alfa y el omega? Dice ella, en el libro de Living Temple se presenta el alfa de las herejías mortíferas. La omega seguirá y será recibida por los que no estén dispuestos a prestar atención a la amonestación de Dios que ha dado. Noten que ya repite otra vez que la omega a muchos va a arrastrar al error. Aquellos que no están dispuestos a prestar atención a las amonestaciones. Dice la página 237, dice, Living Temple contiene el alfa de esta teoría. Sabía que la omega seguiría poco después y temblé por nuestro pueblo. Noten cómo Elena White dice, temblé por nuestro pueblo, porque dentro de la iglesia adventista habrá una apostasía más terrible que la que hubo en los días de Kellogg. Terrible, hermanos. Esto lo pueden corroborar en el libro Mensajes Selectos. Si ustedes tienen duda o creen de que lo que está diciendo el hermano Rafael es falso, quiero que vayan a corroborar y a leer por ustedes mismos, para que no vayan a estar diciendo, el hermano Rafael se sube al púlpito a inventarse calumnias o a decir cosas extrañas. Lean, hermanos, la peor pobreza que existe hoy en día en las iglesias es porque se están negando a conocer. La peor pobreza que está dando resultado a la ignorancia voluntaria es que muchos están rechazando el conocimiento. Está el plato de comida servido en la mesa, pero no lo quieren comer, no quieren leer. Según el espíritu de profecía, Satanás aumenta su poder y todo su poder lo está dirigiendo hacia la iglesia militante. El diablo, hermanos, quiere destruir a la esposa espiritual de Cristo. El diablo quiere desanimarnos. El diablo quiere que nosotros dejemos de predicar. El diablo quiere que nosotros retrocedamos. El diablo quiere que tú te desanimes, hermano. El diablo quiere que tú abandones el barco. Por eso es que el diablo anda hoy más que nunca airado, destruyendo, haciendo daño, metiendo entre la iglesia errores, metiendo entre la iglesia apostasía y falsa doctrina. Noten cómo dice esta cita. Dones espirituales, tomo 2, página 277. Hermanos, esta cita es bien fuerte, pero hay que leerla. Está en el libro Dones Espirituales, Spiritual Gift, tomo 2, página 277.
Elena de White, hablando del poder, cómo el diablo lo ha multiplicado para hacerle daño a la iglesia y destruirla desde adentro, dice: se me ha mostrado que Satanás no ha sido estúpido y descuidado estos años. Noten, Satanás no es estúpido. Así dice la cita, hermano, no me cree que yo me lo estoy inventando. Satanás no ha sido estúpido, ni descuidado en estos años, desde su caída, sino que ha estado aprendiendo, se ha vuelto más astuto. Sus planes son más profundos y están más cubiertos con un ropaje religioso para ocultar su deformidad. El poder de Satanás ahora para tentar y engañar es 10 veces mayor que en los días de los apóstoles. Su poder ha aumentado y aumentará hasta que sea quitado. Su ira y su odio se hace más fuerte a medida que se acerca su tiempo de obrar, hermano. O sea que el diablo se va a enojar. El diablo se va a enojar con aquellos predicadores que lo están desenmascarando. El diablo se va a enojar con aquellos siervos de Dios que están poniéndolo al descubierto. Y aquí dice que el diablo aumenta su poder 10 veces más que en los días de los apóstoles. Tremendo. Según la pluma inspirada, Satanás quiere destruir a la iglesia y lo va a hacer desde adentro, introduciendo apostasía, libertinaje y frío formalismo. Según las profecías bíblicas y de la pluma inspirada, dentro de la iglesia habrá un zarandeo que va a incluir apostasía. Amós 9:9 dice así: porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. Dios va a purificar su iglesia de tanta apostasía, libertinaje y frío formalismo. Noten lo que le dijo Cristo a Pedro. Lucas 22, 31 al 32. Así como el apóstol Pedro fue zarandeado y probado, cada alma que pertenece a la iglesia adventista será probada y zarandeada. Lucas 22, 31 al 32 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Así como Pedro fue probado, cada uno de nosotros vamos a ser probados, hermanos, porque lo que viene y está por venir no es nada comparado a lo que está sucediendo dentro del pueblo de Dios. Apostasía y libertinaje por doquier, porque las profecías se están cumpliendo al pie de la letra. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente: ¿quiénes son los que van a apostatar? ¿Quiénes son los que van a tirar la toalla, como decimos? ¿Quiénes son los que van a retroceder? ¿Quiénes son los que van a caer en apostasía? Eso está revelado, que son aquellos hipócritas y neutrales. Esos cristianos hipócritas y neutrales que defienden el error y siempre están de parte del error por intereses personales, son los primeros que van a apostatar. Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 660. Dice así: dejad que la oposición se levante. Hermanos, ¿tenemos oposición? Sí. ¿La tendremos siempre? Sí. ¿Por qué la oposición? Porque el diablo quiere que estos temas no se prediquen. El diablo va a usar a quien quiera para que estos mensajes no se prediquen, porque el diablo sabe que estos temas lo desenmascaran y lo ponen al descubierto. Por eso es que no es de extrañarse, hermano, que los predicadores que están predicando verdad presente están teniendo oposición, porque detrás de todo esto está Satanás, que no quiere que la gente despierte y venga al conocimiento de la verdad. Dejad que la oposición se levante, que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro, que el espíritu de persecución se encienda. Entonces los tibios e hipócritas vacilarán y abandonarán la fe, pero el verdadero cristiano permanecerá firme como una roca, con más fe y esperanza que en días de prosperidad. ¿Quiénes van a apostatar? Los tibios e hipócritas. Tremendo.
Noten cómo dice esta cita. Review and Herald del 11 de septiembre de 1888 dice así: muchos demostrarán que no estaban unidos con Cristo, que no estaban muertos al mundo, que pueden vivir con Él, y habrá apostasías frecuentes de hombres que han ocupado posiciones de responsabilidad. ¿Cómo dice, hermano? Hombres que ocupen puestos de responsabilidad son los que van a apostatar y van a llevar a otros a la apostasía. Y Elena de White está hablando de la iglesia. Hombres, habrá apostasía frecuente de hombres que han ocupado posiciones de responsabilidad. Hermanos, no se amedrenten. No importa si un teólogo cae en apostasía, no importa si un pastor cae en apostasía, no importa si un erudito cae en apostasía. No te muevas de tu lugar, quédate, defiende el mensaje, ponte de parte de la verdad. Noten qué pasará con estos apóstatas. No solamente van a apostatar, no solamente van a negar la fe y la van a atacar, sino que estos apóstatas, según la inspiración, van a ser los peores enemigos encarnizados. Van a andar persiguiendo. Los que apostaten van a andar persiguiendo. Si hoy, hermanos, se oponen al mensaje, vendrá un tiempo donde van a usar la violencia para acallar el mensaje y al mensajero. ¿Dónde dice eso? Conflicto de los Siglos, página 593, párrafo 4. Hermanos, por favor, hermanos, lean. El problema de mucha división en la iglesia es porque no estamos leyendo. El leer te ayuda a detectar quién dice la verdad y quién no. El investigar te ayuda a que no seas engañado. Leamos, hermanos. Todo lo que estoy diciendo no me lo estoy sacando de la manga de la camisa. Esto que estoy diciendo, hermanos, está escrito, hermanos. Por eso, hermano, trato de hacer los sermones, mis estudios expositivos, darle más citas que usar mis propias palabras, para que usted vaya a corroborar las citas y ver que lo que dice el hermano Rafael no es ningún invento. Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 593, párrafo 4. Terrible, hermano, lo que va a pasar con estos apóstatas. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe. Noten, esto es apostasía. E irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu. Llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descargar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder por su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Lo mismo que los fariseos hicieron con Cristo para tratar de callarle el mensaje. Tremendo, hermanos. Noten que la apostasía será grande, terrible, que estos apóstatas, estos tibios hipócritas que abandonen la fe, serán los enemigos más encarnizados. O sea que andarán, como decimos los salvadoreños, andarán poniendo el dedo, porque esa va a ser la obra de Satanás, porque él lo que busca es callar el mensaje. Noten cómo dice esta poderosa cita que está en el libro Testimonios Selectos, tomo 5, página 136. Terrible lo que dice esta cita, hermano, hablando de la apostasía y cómo debemos de mantenerlos firmes en esta crisis. Cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantables. El permanecer de pie en defensa de la verdad y de la justicia cuando la mayoría nos abandonen, y pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos. Esta será nuestra prueba. En este tiempo debemos de obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. La nación estará de parte
del gran caudillo rebelde, hermanos. Cuando los campeones sean pocos, hermanos, siempre ha sido así. Los que han estado de parte de la verdad siempre han sido pocos. Cuando los campeones sean pocos, hermanos y amigos que están escuchando este mensaje, yo quiero que hagas un examen de conciencia. ¿De parte de quién estás tú? Porque solamente hay dos generales. Tenemos en el lado izquierdo a Satanás y en el lado derecho tenemos a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿De parte de quién te vas a poner en esta crisis? Tremendo, hermano. Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 594, párrafo 2. Lo que busca Satanás en esta apostasía es opacar el mensaje y callar la verdad para este tiempo, como sucedió en el antaño. Y ella dice así: en todas las edades los hombres de Dios pasaron por las mismas pruebas. Wycliffe, Lutero, Tyndale, Baxter, Wesley pidieron que todas las doctrinas fuesen examinadas a la luz de las Escrituras. Declararon que renunciarían a todo lo que éstas condenasen. La persecución se ensañó entonces en ellos con furor, noten por lo que predicaban, pero no dejaron de proclamar la verdad. Tremendo, hermanos. O sea que estos hombres los querían callar, pero ellos, dice, no dejaron de proclamar la verdad. Y dice, en diferentes periodos de la historia de la iglesia fueron señalados por el desarrollo de alguna verdad especial adoptada a las necesidades del pueblo de Dios en aquel tiempo. Cada nueva verdad se abrió paso entre el odio y la oposición. ¿Quién les ha dicho que hoy no vamos a tener oposición? ¿Quién? ¿Saben quiénes no están teniendo oposición? Esos predicadores que cuentan chistes, esos predicadores que cuentan motivaciones. Eso no tienen ninguna clase de oposición. Los que tienen oposición son aquellos que predican la verdad cortante y tajante. Esos son los que tienen oposición, como lo fue con los pioneros y como lo fue con los reformadores. Cada nueva verdad se abrió paso entre el odio y la oposición. ¿Quién les ha dicho que un pastor chistoso va a tener oposición? Más lo aplauden, más lo invitan a predicar, porque eso es lo que les encanta. Los chistes no tienen oposición. Las palabras a la cual no tienen oposición. Eso a nadie le va a estorbar. El diablo le estorba a aquellos predicadores que están predicando temas que confrontan la apostasía y el pecado. En cada nueva verdad se abrió paso entre el odio y la oposición. Los que fueron favorecidos con su luz se vieron tentados y probados. El Señor envía a su pueblo una verdad especial para la situación en que se encuentra. ¿Quién se atreverá a publicarla? Muchos no predican porque les da miedo. Tienen miedo que les den una disciplina. Hay ancianos que se desvían al error por miedo. Hay ancianos que son neutrales, se desvían al error. ¿Quién se atreverá a publicarla? Esto, hermanos, es un reto, porque, hermanos, esto trae sus consecuencias. Predicar la verdad en todas sus esferas trae oposición y persecución, y por eso muchos no tienen valor de predicarlas. Saben la verdad, pero tienen miedo. Imaginemos los que a un anciano le digan: mira, si tú predicas esto te vamos a disciplinar. Porque hoy en día predicar la verdad siempre ha traído oposición. Y dice ella en pregunta: ¿quién se atreverá a publicarla? Él manda a sus siervos a que dirijan al mundo el último llamamiento de misericordia divina. No pueden callar sin peligro de sus almas. Los embajadores de Cristo no tienen por qué preocuparse de las consecuencias. Deben cumplir con su deber y dejar a Dios los resultados. ¿Por qué, hermanos, vamos a mutilar un libro? Porque la gente se va a ofender. Hay que predicar la verdad y los resultados se dejan a Dios. ¿Por qué vamos a ocultar las verdades que Dios quiere que se prediquen para su pueblo? Los resultados se los dejamos a Dios. El deber de nosotros y el mandamiento de Dios para nosotros es predicar la verdad, de cumplir con su deber, dice ella, y dejar a Dios los resultados. Esta obra no es de nosotros, es de Dios. Nosotros solamente somos un embajador. Hay que predicar la verdad. Los resultados se dan a Dios. Mucha gente, conociendo la verdad clara y directa,
va a venir al conocimiento de la verdad que es en Cristo Jesús. Hermano, se acerca la crisis y ya entramos a ese periodo de apostasía omega. La única forma de que podamos estar firmes en esta crisis que se avecina es que nos aferremos a Cristo y su palabra. Hermano amigo que estás escuchando este mensaje, si tú no te aferras a Cristo y tu palabra, desde ya te digo, estás frito. Si tú te apartas de Cristo y de su palabra, Satanás te va a desanimar y te va a arrastrar para el mundo. La forma que nosotros podamos resistir esta crisis religiosa y de apostasía en la que ya entramos y estamos por ver cosas peores, es que nos aferremos a Cristo y su palabra. Noten cómo dice Mateo 7, versículos 24 al 27, dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, no te conformes, amigo y hermano, con solamente oír. Yo he conocido personas que dicen: qué lindo cómo predica el hermano Rafael, me encanta lo que dice, me encanta esos temas, pero no quieren hacer nada, no quieren entregarse a Cristo. Cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos. Estas son las pruebas que vienen al cristiano, las calamidades que vienen al cristiano. Y golpearon contra ella la casa y no cayó. ¿Por qué? Porque su casa estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, sin sazón, que no tiene sazón, que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Hermanos, aférrate a Cristo, pon tu mirada en Cristo, no pongas tu mirada en ningún hombre, no pongas la mirada en cosas terrenales, pon tu mirada en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, porque solamente en Cristo vamos a obtener victoria en esta crisis religiosa. Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 609, párrafo 3, dice: solo, ¿entienden la palabra solo? Único, solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo, merced al testimonio bíblico. Descubrirán al engañador bajo su disfraz. El tiempo de prueba llegará para todos, por medio de la criba de la tentación se reconocerá a los verdaderos cristianos. Hermanos, esto es evidencia que cuando esto pase, es que Cristo está a las puertas, hermanos. La apostasía y el zarandeo es una señal de la iglesia, que se va a cumplir en la iglesia, que señala que Cristo está pronto por venir con poder y gloria. El mayor deseo de nuestro Padre Celestial es que nos preparemos, porque muy pronto, hermanos, veremos a Cristo viniendo sobre las nubes con poder y gloria. Hermanos, preparémonos, consagremos nuestras vidas, pon tu mirada en Cristo, empápate de conocimiento, ponte parte a la verdad, aunque los cielos desplomen, porque Cristo está pronto por venir con poder y gloria. Vamos a darle gracias a Dios por este estudio, para que Dios nos dé esa fortaleza que tanto necesitamos, hermanos. Yo como ser humano necesito que Dios me sostenga, porque como seres humanos tenemos pruebas de todo tipo de pruebas, y solamente en Cristo podemos salir más que vencedores. Yo te invito, amigo y hermano, que dobles tu rodilla y que invoquemos el poder del Espíritu Santo para que nos dé victoria sobre nuestras pruebas y sobre la crisis en la que hemos entrado y está por venir. Miramos de rodilla. Gracias, Padre eterno, por este estudio. Nos hemos dado cuenta la crisis de apostasía en la que está pasando tu pueblo y está por pasar. Pero nos hemos dado cuenta que solamente en Cristo y en tu palabra hay poder para poder resistir la apostasía omega. Bendice a tus hijos, que cada día podamos aferrarnos a ti, a tu palabra, y que siempre podamos estar de parte de la verdad, aunque los cielos se desplomen. Gracias, Señor, por este estudio. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios me lo bendiga.